este momento estamos en vivo. Directora Hopkins, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Antes de iniciar, nos gustaría comenzar un breve mensaje de Gilbert Martínez, de nuestro personal de comunicaciones para las personas que nos sintonizan en español. Informativa organizada por la supervisora Hopkins y la doctora Mays. Esta sesión informativa se está transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube con interpretaciones en español. Para escuchar la versión en español, puede usar el link de YouTube que se encuentra en la página de Facebook del Condado de Sonoma. Gracias. Regresamos con usted, supervisora. Thank you so much, Gilbert. Muchas gracias, Gilbert. Yo soy Linda Hopkins, supervisora de Sonoma County, quinto distrito y directora de supervisores del Condado de Columbus. Bienvenidos a la agenda de informativa. El día de ahora tenemos una conversación acerca de aplicar el lente de equitación a nuestro desenlace de las vacunas a nuestros residentes más vulnerables en nuestro condado. No sean dejados atrás. Comenzar, Augusto, que nos gustaría personas que tienen condiciones adyacentes y que tienen esos recursos para poder. Experimentamos esta ansiosa prisa de las vacunas la semana pasada del lanzamiento de esta clínica Upton Serve en Runner Park. Si bien teníamos la intención de que esta clínica prestara servicios a grupos vulnerables de 75 años, el sitio web se registró pronto, vio abrumado por personas menores de 75. Nos disculpamos sobre el comienzo difícil de este programa piloto, pero hemos resuelto los problemas y ahora le dijimos a este sería un buen punto para recordarle grupo vulnerable para vacunaciones antes de abrir la clínica en un grupo más grande en las próximas semanas. Este sería un buen punto para recordarles durante esta reunión informativa comunitaria. Responderemos preguntas del público. Puede dejar su pregunta en el área de comentarios de Facebook Live. También le pedimos a aquellos que se unan a nosotros como panelistas que traten de hablar en voz alta, despacio y por el bien de nuestros intérpretes. Me gustaría presentar a todos nuestros panelistas que están aquí con nosotros el día de hoy. Además, doctora Mays y la doctora Shandy, tenemos a Alegría de la Cruz, la oficial de equidad del condado, Barbie Robinson, director del Departamento de Salud, de Servicios de Salud, y a Denia Candela, nuestra directora del programa de Equidad y Salud. Así que comenzaremos con una actualización breve de la doctora Mays, de la Oficina de Salud de Sonoma County, y la doctora Shandy, de nuestro jefe del Departamento de Ocupación. Gracias, igualmente a todos los que asisten a esta agenda informativa. Nuestros casos continúan disminuyendo desde el aumento de las festividades, lo cual es una señal positiva, aunque todavía estamos lejos del fin de la pandemia. Nuestros nuevos casos por día por cada 100,000 habitantes han descendido a 27.2. Como recordarte, ese número debe ser 7. Antes de que podamos abrir más nuestra economía bajo el plan estatal de una economía más segura. Sin embargo, estamos cerca de 25 casos nuevos por día requeridos a las pautas estatales para comenzar la reapertura de las escuelas. Hemos recibido planes de reapertura de los distritos escolares y estamos en el proceso de revisarlos para prepararnos para revolver a la instrucción en persona. Todavía estamos en el nivel más morado, restrictivo, lo que significa que grandes reuniones están prohibidas. Con el Super Bowl que se acerca este fin de semana, quiero recordarle a todos que hemos visto un aumento en los casos de coronavirus después de cada feriado durante el año pasado. Esto se debe en gran parte a reuniones. Entonces, para el Super Bowl, le pedimos a las personas que eviten reunirse para ver el juego. Y en cambio consideran las fiestas virtuales. Estamos progresando en la dirección correcta y esperamos seguir abriendo y volver a la normalidad, pero debemos permanecer vigilantes y atentos para no volver a caer en la oleada de casos. Sabemos que simples medidas de mitigación como cubrirse la cara, el distanciamiento social y el lavado de las manos retrasan la propagación y tenemos que continuar con estas medidas hasta que salgamos de esta pandemia. También una buena proporción de la población reciba la prueba. También seguimos animando a las personas que se hacer la prueba, vaya a SoCor Emerging para conocer las oportunidades de pruebas que están disponibles para ustedes. No hay gastos de bolsillo para estas pruebas. Ahora la doctora Shandy proporcionará una actualización sobre la herramienta más importante que tenemos para combatir la pandemia, la vacuna. Esa es la vacuna. Doctora Shandy, gracias, doctora Baines, gracias. A la fecha de la última actualización de nuestra, que se han administrado 50,532 dosis de vacunas en el condado de Sonoma.
El número de residentes que han recibido su primera dosis asciende a 31,192. El número de los que han recibido 2 dosis asciende a 9,670. La buena noticia es que ahora hemos proporcionado por lo menos una dosis de vacunas a más del 10% de nuestra población adulta en el condado de Sonoma y en 2 dosis aproximadamente a 2,5% de los adultos en el condado. Puede que no parezca mucho, pero dadas nuestras vacunas están llegando por primera vez en el condado hace 6 semanas, hay que esperar 3 semanas entre dosis como mínimo. Estamos por delante del promedio estatal y es un número que está creciendo rápidamente. Si bien continuamos ofreciendo vacunas a todos los que informan parte de nuestra población en la fase 1A, continuamos ofreciendo vacunas a las personas mayores de 75 años y mayores. Si bien su proveedor de atención primaria es la mejor fuente para que la mayoría de las personas, personas sean vacunadas en el condado y nuestros socios, continuamos agregando nuevas clínicas de vacunación para brindar a las personas y opción. Recibe su vacuna. Visite Socorro Emergency para obtener las últimas actualizaciones sobre las clínicas de vacunación y programa. Los sitios actualmente o pronto ofrecerán vacunas a residentes de 75 o más, en que incluyen en Grace Pavilion, en el recinto federal del condado de Sonoma, Centro Comunitario de Runner Park, Annalee High School, Escuela Garnville, Oakland Burger Center, Huerta Gym, Windsor, el campus de Petaluma, Santa Rosa Junior College, el edificio de Veterano de Sonoma y el feriado de cítricos Cloverdale. Creo que estamos en la estación profunda. Tenemos la esperanza de comenzar a abrir nuestras oportunidades de vacunación a las personas de 70 o mayores muy pronto y esperamos que llegue a las del grupo de 65 años o más en las próximas 2 semanas. También esperamos proporcionar vacunas muy pronto a otras personas que dentro del grupo de la fase 1B, incluyendo maestros, trabajadores de la agricultura y alimentación. Nuestra capacidad para vacunar a nuestra población depende siempre del suministro que recibimos del Estado. Esta semana recibimos 7,425 dosis, que es más de la semana pasada, pero aún no es suficiente para vacunar a todos al mismo tiempo. Agradecemos la paciencia de todos mientras trabajamos en nuestra estrategia de distribución de vacunas. Comenzamos con los más vulnerables. Hablaremos más sobre este enfoque equitativo para la distribución de las vacunas durante nuestra discusión de esta noche. O conversación de esta noche. Gracias, doctora Shande. Por las pasadas últimas semanas y realmente especialmente esta pasada semana han oído de que el condado se está enfocando más en 75 o mayores. Adultos mayores que se puede tomar con 3/4 de las muertes en Sonoma County. Estos adultos mayores son más vulnerables al resultado más extremo del resultado de la muerte de coronavirus. Aunque estamos comprometidos en vacunar a estos individuos más vulnerables, tenemos que discutir planes para poder tener el resultante negativo del coronavirus. En realidad no es solo un grupo de personas vulnerables, no es solo un resultado que tenemos que considerar. En el condado estamos evaluando personas que tienen un alto riesgo de contraer COVID, son aquellos que van a trabajar cada día para cuidar niños, para asegurar que los alimentos lleguen a los supermercados, los alimentos que crecen en los campos y trabajos esenciales. Estas personas también están a riesgo por el extremo resultado de coronavirus. Enfermedades severas, consecuencia, pérdida de trabajos y que conllevan a la pérdida de un hogar y ser indigentes. Esto mantendrá que nuestra comunidad latina, de hecho, un 90% de los casos de NOVA estaban dentro de la población latina. El día de ahora estamos aquí para hablar cómo crear un desenlace equitativo de las vacunas para personas que están más a riesgo por un resultado severo, incluyendo los adultos mayores que tienen en excepción tasa de mortalidad en el resultado de ello. La conversación no es nueva, no hay una respuesta fácil, no hay una respuesta correcta y hay muchas sombras dentro de ello, pero la respuesta equivocada es recaer y dejar personas que salgan fuera del espectro que podemos ayudar. ¿Cómo podemos como comunidad proteger a los más vulnerables dentro de nosotros mismos? También quiero aperturar y ser honesto con ustedes. ¿Saben qué? Horrible no significa el empezar a describir. No tenemos suficientes vacunas para los adultos mayores. Seguro que ustedes están temerosos de ustedes mismos o alguien que ustedes cuidan o estiman mucho o es muy importante. Estos son sentimientos válidos que van más allá de su familia. Considerar grupos vulnerables. Tenemos estas conversaciones y proteger a los que están más en riesgo en nuestra comunidad. Espero que podamos ver una familia de Sonoma
y pensar de proteger a aquellos entre nosotros que son los más vulnerables para el resultado negativo del coronavirus. Para comenzar lentamente, quiero al presentar Alegría de la Cruz, nuestro oficial de equidad en el cruzado. Quiero decir, es seguro decir que la equidad corre en ella y ha estado luchando toda su vida. Voy a comenzar a preguntarle a ustedes una pregunta que realmente nos lleva. ¿Qué es equidad? Tenemos que nivelarnos, es decir, ¿qué es lo que debemos entender cuando es eso? Y se maneja mucho. Y esa es la pregunta, directora Hopkins. La definición que estamos utilizando para decir lo que significa la equidad es la visión. La equidad es un resultado por el cual no puede decir la diferencia en los marcadores críticos de salud, bienestar y riqueza por raza o etnia, y un proceso por el cual valoramos explícitamente las voces y contribuciones del color de bajos ingresos, un proceso y contribuciones que incluyan color, bajos ingresos y otros comunicadores superrepresentados que tienen las soluciones. Ellos tienen las soluciones para lograr un resultado que sea equitativo. Y nosotros sabemos, debido a que esos datos que has compartido con nosotros, estamos experimentando profunda inequidad en nuestro condado. ¿Qué es lo que está sucediendo con respecto a coronavirus, a la pandemia de coronavirus y los datos de qué es lo que está sucediendo a nuestras comunidades latinas e indígenas? Esa profunda inequidad es inaceptable y lo que hemos hecho como condado es realmente operar en esa definición. Hemos reconocido que el resultado es significativamente inaceptable, racionalizados, están anclados en ese hecho de que la mayor mayoría de nuestros trabajadores esenciales son latinos o indígenas. En estas comunidades, basadas en las organizaciones basadas en la comunidad, organizaciones de salud para ayudar a encontrar soluciones que vienen de las comunidades de sí mismas. Y ese es un diseño de la equidad que aproxima y utilizando esta aproximación nos ayuda a cortar la brecha que surge donde las personas que estamos planeando y para los que estamos realmente comprender y verlos a ellos como un todo. Queremos diseñar para alguien, para servir a esa persona que no habla inglés, que sirve a alguien que está trabajando 2 o 3 trabajos completos para servir a alguien que no tiene regular acceso a un doctor primario, que no está conectado a internet regular o tiene otras barreras de tecnología. Nuestra respuesta de condado al coronavirus, hemos centrado a esas personas porque nosotros reconocemos que las maneras en que nuestros sistemas, nuestra economía, pone a esas personas en áreas de alto riesgos los trabajos de más riesgo, hogares sobrepoblados, sistemas para poder mantenerlos saludables o el seguro de desempleo, esa mejor práctica conforme desarrollamos este esfuerzo de vacunación. Hemos visto las preocupaciones que pueden surgir y traer conforme el Estado cambia la guía de la prioridad de la vacunación. El Estado hizo adicionar personas de 65 a la misma escala que incluye los trabajadores esenciales. Eso pone un gran alerta de inequidad. Esas alertas nos pone y ancla una gran preocupación, aunque las comunidades de bajos ingresos han sido impactadas en coronavirus, incluyendo la de nosotros, personas blancas de mayor ingresos han inundado nuestros sistemas de vacunación y ese limitado almacenamiento de vacunas que se ha dado para las poblaciones más vulnerables. Lo que estamos haciendo en este momento es asegurarnos de que, como ustedes saben, nos enfocamos en exactamente esas poblaciones que hemos identificar múltiples áreas de vulnerabilidad a este padecimiento. Ese intercambio lo ha hecho que aquellos que están trabajando trabajos esenciales tal vez no reciban sus vacunas lo más rápido posible. Algunas de esas personas de las edades de 60 a 75 años. Ahora que definitivamente estamos dedicados a asegurarnos que queremos personas que están a más riesgo de obtener coronavirus, tener esos resultados sobre igual como aquellos de 75 arriba o los 45 que va a trabajar con condiciones adyacentes en una situación con riesgo. Queremos esas comunidades reciban la vacunación. Lo que significa es que alguien que esté en 65 años y tal vez no tenga una condición adyacente y tiene la habilidad de permanecer en su hogar con seguridad, estamos pidiendo a esa persona que espere un poco más por esa vacuna. Conforme desarrollamos el sistema de prioridad, reconocemos a aquellos
barreras logísticas para muchos de nuestros trabajadores esenciales conforme ellos se suscriben para la vacunación, tecnología, transportación, el lujo del tiempo. Y vamos a asegurarnos de que nosotros nos encargamos de esas preocupaciones, diseñamos nuestro sistema, prioridad a nuestro sistema que realmente se centre en ese tipo de persona en nuestro sistema y asegurarnos que nosotros estamos levantando esas personas y estamos diseñando nuestro sistema que los envuelve y los diseña a envolverlos. El gobierno federal se ha movido hacia adelante en situaciones de órdenes ejecutivas y establecer una fuerza de trabajo en prioridad, y el gobernador Newsom está trabajando en el desenlace de las siguientes fases de la vacunación y tenemos guías y órdenes para poder navegar esas dificultosas decisiones a tomar al mismo tiempo. Sabemos que no podemos esperar por cómo eso se da a nivel estatal o federal. Tomó 9 meses para esta pandemia en una alta tasa de infección entre nuestras comunidades indígenas y latinas y aquellas con acceso a importantes recursos. Tomó mucho tiempo para el Estado realmente dar un seguimiento de las métricas de equidad y vimos el impacto que tomó en las comunidades que no tienen los recursos para realmente poder cargar esa carga pesada. Voy a llegar y dejarlos con ese pensamiento. Tenemos una oportunidad y tenemos una obligación de realmente tomar una vista cercana a nivel de control y discreción que nosotros tenemos en el condado de Sonoma para asegurar que nuestra vacunación está disponible y hacer todo lo que podamos para que esas vacunas lleguen a las personas que más lo necesitan. Realmente aprecio y escuchar sus pensamientos, señora Alegría. Lo que realmente fue muy crítico, usted delineó la logística, la barrera logística que las personas se encaran. He escuchado de personas que viajan 5 horas fuera del condado para obtener una vacuna como parte de otro sistema de salud. Escuché a alguien que voló a Florida para obtener la vacunación y continúa tocando una persona ve y las barreras que ellos pueden encarar, tratar de obtener una vacuna. Si estás variando 3 trabajos y permanecer en tu hogar y estar más acceso en la tecnología, ¿tienes algo adicional a ello? Yo realmente le pediría a las personas que mantengan en sus mentes y en sus corazones la población que particularmente nos preocupa en este momento. Trabajadores esenciales, estos son trabajadores que vienen de otros países a trabajar en los campos de California. No son de ese país, no están familiarizados con los sistemas y ciertamente no tienen acceso al cuidado de salud pública primaria y transportación, a no ser que su empleo. Ellos viven en hogares congregados de múltiples familias y son transportados juntos todos a los campos y a sus hogares. Y pienso en la persona, en las maneras que tenemos que llegar a considerar a alguien que no habla inglés, que no es de este país, que no está familiarizado con el sistema, que no tiene la habilidad, porque debido al trabajo que ellos están haciendo en este momento, seguir todas las guías que sabemos que les ayudaría a prevenir una infección de coronavirus. Esas son las personas que realmente tenemos que averiguar cómo realmente diseñar nuestro proceso y darle prioridad a su vacunación, dada todos esos riesgos que nuestros sistemas crearon para ellos. Si nuestro sistema crean esos riesgos para esas personas y el sistema que se encarga de cómo reducir esos riesgos también tiene que tomar en consideración todas esas diferentes características y esa persona que estamos sosteniendo en el centro de este proceso. Realmente aprecio eso y comprendo lo que el sistema que estamos trabajando y el potencial falla y hay fallas actuales que es muy crítico para identificar ese paso hacia adelante. Antes de pedirle a Barbie los siguientes, papi, quiero que delinee la importancia y componentes de la distribución de las vacunas en Sonoma County encaje en todo esto. Creo que ha habido mucha confusión alrededor del sistema. Rápidamente en distribución. El CDC, de hecho, envía vacunas al estado de igual manera a las farmacias como Walgreens y CVS que están vacunando a nuestros residentes de cuidado de largo plazo. El estado distribuye a múltiples hospitales del estado y condados que entregan a proveedores locales de salud. El condado, de hecho, no está administrando ninguna vacuna porque no tenemos un hospital de condado. En este momento, como mencionamos, ha ajustado la priorización y las guías dadas por el Estado para incluir a personas que es 75 y arriba o 75 años arriba para Optum Serve y los sitios de vacunación que están manejados por el Estado. Cualquier clínica está vacunado, trabajadores de salud y hospitales están dando prioridades
a los pacientes en la mejor de su habilidad para poder decir que cada movimiento que hagamos debe ser cercanamente coordinado con los aliados y compañeros y socios en la mesa de vacunación. Espero que podamos asegurarnos que cada una de las personas en esa mesa representando cada una entidad involucrada en el proceso de vacunación está centrada en la equidad de igual manera. Con ese contexto en mente, quisiera entregarle a Barbie Rad del Departamento de Coordinación de Servicios de Salud para crear un sistema con más equidad para distribuir las vacunas. Con eso dicho, realmente yo quiero honrar y decir lo que Denia Candela, nuestra manejadora del programa, que habla a nuestra enmarcación del proceso y cómo ecualizar nuestra ilusión y nuestra póliza. Gracias, Barbie. Definitivamente con la sobrevista y qué tan importante para nuestros socios estamos llamando en el desenlace, la siguiente vez, de tener a algún aliado en la mesa para realmente poder tener esa discusión de igualmente. Y en este momento estoy enfocado a donde Sonoma County está como un esfuerzo de equidad y cómo nosotros vamos a movernos hacia adelante. Como mi alegría mencionó anteriormente, nosotros hemos decelado el uso de las estrategias de equidad para asegurar, construir dentro de nuestras vacunación y operaciones, proveer transparencia en la ciencia y el proceso de vacunación. Y de nuevo, darle prioridad a aquellos que muestran estar más en riesgo, incluyendo prácticas culturales durante este proceso de implementación. Al mismo tiempo que ser posible reconocer el impacto negativo en las personas y la historia de personas en los sistemas de salud que ha tenido en comunidades de color que realmente se afligen de la desconfianza del gobierno y las entidades del gobierno. Planeamos involucrarnos con los que toman decisiones de la comunidad y tomar mejor cuáles son sus necesidades y igual realmente aprender conforme vamos caminando. Una de las maneras en que realmente estamos poniendo en operación ha sido en las maneras que nosotros estamos haciendo aliados y socios que están recibiendo una alocación de parte de nosotros. La marcación del trabajo, como mencionamos anteriormente, va a hacer una diferencia en las vidas de nuestros residentes que están más en riesgo de contraer coronavirus. Estamos tomando en consideración localidades para aquellos que están organizando una clínica en Sonoma County. El tamaño puede ser accesible y localizado en vecindarios donde las personas viven y donde trabajan. Estamos considerando también integrar un componente de la comunidad porque reconocemos que las personas de color desconfianza van a trabajar doble para poder compartir esta información que la vacunación es seguro. Estamos comprometidos a toda persona que reciba una vacuna. Eso significa tener los recursos en el sitio de igual manera, en una manera culturalmente responsable. También trabajamos alrededor del marcador del tiempo y tener el personal y multilingüe y igualmente de personas que hablan español en las clínicas de vacunación, compartir información en el lenguaje para que ellos puedan proveer apoyo y mejor comprendimiento del proceso. Estamos al tanto de las diferentes organizaciones del condado, están recibiendo vacunas de diferentes entidades y en diferentes maneras hacen llegar a la comunidad. Vamos a pedir todas las clínicas que reciben vacunas del condado, darle seguimiento a ese marco de equidad y, por supuesto, la alimentación y cantidad de vacunas llegadas al condado. Gracias, Demia. Quiero llegar a la pregunta de los miembros del público. Pero tengo una pregunta que quiero hacer. No va a ser una fácil. ¿Tú piensas que medios sociales, el Internet, de hecho, exacerba la inequidad? Porque hago esa pregunta porque vi lo que sucedió en los sitios de OptumServe. Fue viral, pero fue viral en una manera específica cuando vi una afluencia de inflexión de miembros de la comunidad compartiéndolo con sus listas de correo electrónico, compartiendo en sus medios de círculos sociales y bajó de las personas en la estación. De hecho, son menos vulnerables, personas que trabajan desde el hogar, personas que pueden costear, tener un buen plan de salud y establecer un proveedor de cuidado primario. Medios sociales en Internet y también nuestro respaldo y confianza en el sistema exacerba el proceso de inequidad en el público, en nuestro sistema. Definitivamente yo diría que sí, supervisora Hopkins, absolutamente. Eso sí exacerba
en acuerdo con ello. Cuando pensamos de los medios sociales en maneras que realmente el acercamiento correcto de acercarse a esa comunidad de los medios sociales no juega en nuestra ventaja. Aprendimos esto de las pruebas que hicimos en los vecindarios. Fue de boca en boca la voz, la manera en que pudimos contactar a esas personas que tienen conexión cercana a estas comunidades, los que pueden tomar decisión, centros de recursos de familias. Esa fue la manera en regar la voz, propagar la voz de que realmente teníamos las personas que teníamos intención de alcanzar para llegar a esos sitios de evaluación y exámenes. Y planeamos de igual manera en estas clínicas de vacunación. Pero los medios sociales no es nuestro amigo. Estás absolutamente correcto. ¿Qué piensas, Alegría? ¿Cómo podemos sobrevenir este extremo de personas que estamos en lo que sabemos, que la voz salga y hacer y registrar una cita? Quiero reconocer y agradecer a nuestros miembros de la comunidad que se aseguran de que nosotros sepan, se aseguran de decir nosotros no lo hagan de esa manera y sabíamos esto y hemos estado desarrollando diferentes que está alineado con esas lecciones que nos da la comunidad. Hay voces confiables en la comunidad que propagan la voz mucho más eficiente que en las comunidades de color, de las comunidades afroamericanas, latinas e indígenas. Mucho mejor de la manera que un correo electrónico lo hace. Quiero de nuevo agradecer y reconocer esas combinaciones de base comunitaria, líderes comunitarios que juegan un papel importante en propagar esa voz y que esas voces lleguen y literalmente ayudar a las personas a tomar sus nombres, cliquear una sí califico como trabajo esencial y asegurándonos que estamos haciendo verdad y realidad en esos pasos a las comunidades, que si tú calificas, hay un lugar para ti y asegurándonos que ayudamos a las personas realmente a accesar esos sistemas que realmente pueden ser muy difíciles. Como ustedes saben, es difícil para aquellos como nosotros, que la mayoría que utilizamos nuestra mayoría de día en Zoom y texteamos y enviamos correo. No es la realidad de otros en lo absoluto. De nuevo, es realmente respaldarnos en las habilidades puestas en la conectividad y las voces de esos miembros de esa comunidad que han sido instrumental en asegurarnos de que nosotros podemos contactar a esas personas que todos nosotros conocemos y que nos faltarían si no los tuviésemos. Un gran reconocimiento a nuestros miembros líderes de la comunidad que realmente nos ha ayudado a hacer nuestro trabajo en este momento, a contactar a esas personas. Somos muy sortudos, tenemos mucha suerte, tener voluntarios y personal y organizaciones de fines de lucro de hacer las llamadas personales a miembros vulnerables de nuestra sociedad. Y mi última pregunta antes de entregarlo a Paula, si ustedes conocen a alguien que está arriba de la edad de 65 en este momento, llámelos, averigüen si tienen su cita. Si ellos están batallando en cómo poder registrar y obtener una cita, ayúdenles, háganlo por ellos. Y similarmente, si ustedes conocen a alguien que no tiene tanta ventaja como la tienes tú, contáctalos, verifica con ellos, averigua dónde están en la línea. Tal vez son mayores a dónde están. Quieres asegurarte que serían elegibles, que es una manera convincente de preguntarle, hey, quiero saber tu edad para que tú puedas obtener una vacuna. Con eso entregaré a Paul Gullickson para preguntas del auditorio. Quiero agradecerles a todos. Aprecio mucho. Esta es una importante discusión. Tenemos un número de preguntas de parte de nuestros sintonizadores, los que nos sintonizan al día de ahora. Y déjenme ver el grupo de las cosas de equidad que estamos hablando. Uno de nuestros televidentes, ¿cuál es el plan para aquellas personas que no tienen acceso a computadoras o internet? ¿Cómo llegamos a ellos que se suscriban para estas citas que tenemos y hemos puesto a un lado para ellos? Yo creo que la mejor persona para hablar de eso es Venia, que ha asegurado cada momento que está despierta, asegurándose que una persona que tiene un enlace funcional para encontrar la mejor manera de hacer eso. Denia, adelante. Gracias, Alegría. Creo que podemos decir honestamente que tenemos en la equidad firmemente en nuestra mente y trabajar que cualquier persona en nuestro condado tenga acceso levantando un teléfono y llamando. Definitivamente estamos, OptumServe tiene una línea de teléfono disponible ahora y ahora estarán compartiendo con nosotros más de nuestras clínicas y acceso a esta línea de teléfono y las personas detrás del otro lado del teléfono. Y Kenny ha estado trabajando muy fuerte, asegurándole que hay un humano del otro lado del teléfono y que le es posible encargarse de las preguntas que ellos tengan, asegurándonos de ello. Si pudiese adicionar a ello, estamos aprendiendo, así que
Yo pienso que yendo hacia el futuro, tenemos información disponible en el sitio web, donde alguien se puede registrar en el sitio del Internet, poner un número telefónico si es disponible para hacer llamadas de esa manera, para que las personas tengan más opciones. Definitivamente trabajaremos, porque estamos aprendiendo paso a paso. Muy bien, gracias. Diana, desde Facebook, pregunta, ¿cómo es que Sonoma County sabrá cuando todas las personas arriba de 75 que quieren una vacuna sean vacunadas? ¿Qué porcentaje de ellas en el instalaciones de largo término de cuidado ya han sido vacunadas? ¿Tiene esos números? Doctora Shandy, ¿quieres tomarla? Sí, seguro. Para la primera pregunta acerca de cómo sabremos que todos arriba de 75 han sido vacunados, este va a ser un proceso fluido y vamos a continuar moviéndonos a través de ello. Vamos a colectar los datos. Hemos comenzado el grupo de 75 y mayores, colectar el datos conforme vamos adelante y vamos a desarrollar dentro de ese grupo de esa edad. Con respecto a las instalaciones de instalaciones de enfermeras calificadas y CRCs, a este punto todos han recibido su primera visita. Hay muy pocas que han sido dejadas y de hecho han pedido a nosotros a través de alianzas o socios con Kaiser de ir y hacer su primera cita debido al retraso. A este punto hemos contactado a la mayoría de las instalaciones de enfermería calificada y centros de cuidado de adultos mayores. No tengo los datos a este punto, pero sí estamos haciendo todos los esfuerzos. Steven pregunta, la pregunta básica, oficialmente estamos en fase 1B, escala 1. Una vez, todo es fluido. Estamos en la fase 1B, escala 1. Estamos vacunando a la población de 75 y mayores. Si esa parte ha iniciado, todavía estamos diciendo que estamos terminando con la fase 1A y proveedores de nuevo, es un proceso fluido. No es algo rígido, escalas rígidas y continuaremos a movernos hacia adelante. De nuevo, buenas preguntas de las personas que nos ven en este momento y esta semana. Y esa tal vez, Mike pregunta, y esa tal vez es, ¿ha habido una caída de casos de coronavirus debido a que la vacunación hace un impacto en ello? ¿Qué piensas? De hecho, es una buena pregunta. Ciertamente, la vacunación ha tenido algún impacto porque sabemos que nuestros trabajadores de cuidado de salud, aquellos que están en fase 1A, 1, 2 y 3, de hecho, muchos de ellos han recibido la segunda vacunación, la segunda dosis de vacuna. La segunda tiene un pequeño impacto. De hecho, yo pienso que la orden de permanecer en el hogar que tomó lugar tempranamente en diciembre ha tenido un impacto 6, 7 semanas después de cuando esta inició. De hecho, creo que sí, cercano a 7, 8 semanas a este punto. De hecho, puede haber tenido un impacto en el incremento de los casos o en el descenso de ellos. De hecho, estamos llegando más lejos de las festividades. Eso ciertamente ayuda. Como usted dijo, si viajamos menos de lo que hicimos en diciembre y tempranamente en enero, también estamos viendo menos reuniones porque estamos pasadas las festividades. Pienso que probablemente hay muchas cosas que nos están conllevando y llevando a la dirección correcta. Ali pregunta, ¿por qué es que no estamos dando el seguimiento a la guía del Estado? Supuestamente tenemos que estar en 1B que incluye a todos 65 y mayores. Al mismo tiempo, hemos vacunado trabajadores esenciales. ¿Por qué no estamos siguiendo las guías dadas por el Estado? Cada condado tiene su situación única y para el condado de Sonoma, nuestra situación es de que tenemos una población muy grande arriba de 65 años. Ese número son 102,000, 12% de la totalidad de nuestra población. Nuestra cantidad de vacunas que estamos recibiendo, estamos teniendo una prioridad en cada semana en la manera que haga sentido. En las siguientes semanas, meses, conforme lo que nos llega comienza a incrementarse y expandir nuestra escala. En este momento no tenemos el material de vacunas para poder a las 102,000 personas. El Estado lo reconoce y dándole al condado lo que pueden hacer,
y la situación real de cada condado va a ser única. Great. Grandioso. De hecho, tenemos alguien que nos está viendo de YouTube que tiene una pregunta. Vía algunas personas obtuvieron su primera vacuna en Rochester Library. No se les dijo cómo obtener su segunda vacuna. El tiempo para esa segunda dosis ya viene. ¿Qué deberían hacer estas personas? Yo puedo aportar en eso. Estamos trabajando en contactar a las personas que son parte de la Rochland Clinic, promotores y promotoras. Estaremos contactando a esa segunda dosis. Estamos en el proceso de hacer esos contactos. Gracias, Dania. Tenemos a alguien que también preguntan, le gustaría saber información acerca que si hay voluntarios allá afuera que están conduciendo a los adultos mayores a citas médicas y están entregando alimentación. Sabemos ya sea que sea un lugar donde puede suscribir, a donde ellos se pueden suscribir para ayudarles con esto. Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo daría seguimiento con su centro de adultos mayores o Centro de Recursos Familiares, FRC. Hay tantas personas que pueden contactar, que nos han contactado y que quieren ayudar. Ha sido un reto en poder conectar a un gran número de personas que nos quieren ayudar. Creo que en términos de conducir a adultos mayores, creo que sería bueno contactar esas localidades y ubicaciones. De hecho, estaremos en contacto, ya lo hemos estado con. Estamos tratando de empujar de que las personas, que lleguen más personas de 75 años o mayores el día de mañana, la próxima semana estaremos más en comunicación con ellos. Así que yo pienso que la mejor manera de tratar de utilizar esos voluntarios es tratar de contactar a los centros de adultos mayores. Vamos a entregar algunas de las preguntas de nuestros medios sociales o medios de comunicación de las noticias. ¿Cuántas dosis hemos recibido cuántas dosis recibimos cada semana a través al condado? Y ¿está manteniéndose al mismo nivel o está subiendo? Cada semana es diferente. Cada semana en la noche del día martes no podemos estar hasta las 9 de la noche porque en ese momento somos notificados qué alocación de vacunas va a llegar del estado. Cada semana es diferente. Algunas de esas que ha bajado o afortunadamente en las últimas semanas ha subido. En promedio hemos recibido 6,500. Esta semana es un poco más, más de 7,000 vacunas. Nuestra capacidad para distribuir estas vacunas a aliados y a socios que administran la vacunación ha incrementado de igual manera. A este punto, nuestra capacidad está en el rango de 7,000, 8,000. Es muy igual para que más vacunas estén disponibles en la comunidad conforme el material llega lentamente. Vamos a ha entregado el suministro. ¿Puedo hacer esa pregunta en mi segunda ronda? Bueno, quiero hablar acerca de la situación de la equidad. Es una buena discusión. Creo que realmente falta acá. Y eso son los datos. Yo estaba viendo al departamento de Florida. De Florida tiene muchos datos. Por ejemplo, en Broward County, en Florida, afroamericanos están al 27.7% de que ya han recibido 8% de la población. Hispanos, los cuales son el 30% de la población, solo han recibido 14% de esa población. Sé que este dato existe porque el Estado me dijo que tratan de subirla al sitio web a tan pronto tengan los recursos para poder hacerlo. No entiendo por qué California le está tomando hogar del Valle de Silicón. Nos puede decir y espero que ustedes, amigos, me puedan dar esta información. Me pueden decir el desglose de la demografía para las vacunas que han sido administradas. Yo no creo que tengamos esos números. Yo creo, Paul, tenemos que ir a KPAC. De hecho, al epidemiólogo y tratar de subir. Kate, si pudiese responder eso sería bueno. Martin, de hecho, estamos trabajando en GIs esta semana a obtener la información demográfica en nuestro sitio web. De hecho, estamos dándole seguimiento, género, raza, edad y demografía de la ciudad que son administrados en esto
Media Dashboard y las características de los residentes que ya han recibido completamente su vacuna, aquellos que han recibido 2 dosis. En este momento, cuando vemos esos datos, más que todo representa la demográfica de nuestra población de cuidado de salud, porque estas son las personas que son puestas en prioridad y que componen la mayoría de las personas que han recibido vacunas ya. Los montos y montos y números, creo que para estas semanas son 7% de parte que identifica como hispanos, pero en el 132%, el 61% no hispanos. No conocidos 32%, 61% no hispánicos, hispanos 7%. Son métricas diferentes que particularmente las vacunas se aperturen más a la población general para asegurarse de que nosotros monitoreamos ese alcance. Si tú, como Martin también, monitoreas y compartir a nuestros miembros de MTT, está planeando el día de ahora proveerme a mí una vista rápida y poderlo subir en el dashboard y poderlo compartir. Muchas gracias. Como una pregunta de seguimiento, tal vez creería si ustedes pudiesen, Barbie y otros, supervisora Hopkins ha expresado algún tipo de deseo de tener más información, más coordinación, más cooperación, más transparencia. Si ustedes desearían alrededor de los esfuerzos de vacunación en nuestros proveedores más grandes de cuidado de salud. Como ustedes saben, como Barbie mencionó que el Estado, de hecho, proponiendo una tercera persona que entraría a distribuirla, ya sea Blue Shield o en unión con Kaiser, esperaría que el condado, Barbie o supervisor Hopkins comentaran cómo se sienten acerca de ello. Parecía que va lejos de lo que nosotros estamos llamando, que es más involucramiento del condado en vez y sería menos. Gracias, Martin. Buena pregunta. Es mi comprensión de que el Estado estará liberando el contrato para la tercera parte del administrador tercero en febrero 15. No sé qué está en esa lente de trabajo o enfoque de trabajo. Sé que el Departamento de Salud a través de la asociación ha estado expresando preocupación con la administración de parte de la jurisdicción local con respecto a necesitar más información y cómo es que la tercera parte va a administrar y coordinar y administrar con departamentos de cuidado de salud con respecto a los procesos. Se nos dijo rápidamente el subir y los departamentos de salud tienen relaciones y aliados. No sé cómo esas alianzas y esos van a ser idealizadas a través de de parte de esta administración de tercera parte. Tenemos algunas preocupaciones y sabemos ahora en un nivel local cómo encargarnos de la equidad, cuáles son los aliados que podemos confiar en la mejor manera que nos pueda apoyar a un amplio acceso a poblaciones que están bajamente servidos y típicamente tenemos retos en el acceso a cuidado de salud. Tenemos algunas preocupaciones y continuamos a advocar y hacer trabajo político para mejor comprender esa relación. Yo estoy de acuerdo con todo lo que la doctora Robinson dijo. Yo sí diría que muchos de estos que van directamente al contratos del proveedor han sido problemáticas. Usted hace un buen trabajo en cubrir los retos con las instalaciones de enfermería calificada y el desenlace de esa población vulnerable en Sonoma County. Lo otro que es frustrante, por supuesto, es 2 semanas que se ve, no sabemos cómo se va a ver, no tenemos detalles o información, hay mucha de aprensión. En 2 semanas el mandato que vamos a dar un sistema que va a ser funcional, porque ya sabemos que han sido retos como implementar otros programas estatales. Hay muchas preocupaciones y de hecho hay una carta muy sorprendente que salió la semana que tenemos al grupo y condados directores de salud expresando sus reservas de este proceso que va hacia adelante. Al final del día, pienso que Denia y Alegría hablaron muy bien del hecho de que nuestros proveedores locales que tienen esas relaciones, que saben a quién, por nombre, los miembros vulnerables de la comunidad que tienen confianza en ellos por medio de esas comunidades,
el sistema fragmentado que hemos tenido, hay una preocupación si esto va a ser tratar de ser una solución que encaja a todos o queda para todos, va a ser competente o va a ser formas de que diferentes áreas de preocupación y diferentes brotes en diferentes áreas. Hay, como usual, hay anuncios de vacunación, más preguntas van a ser contestadas a este punto. ¿Me faltó algo? Yo iba a adicionar a tus comentarios. Realmente quería enfatizar que no está claro para nosotros cómo está este contrato de esta administración de tercera parte. Va a ser, no estamos claros cuál es el problema, específicamente el problema que están tratando de solventar para nosotros, la situación fuerte, la falta de suministro. No puedo enfatizar lo suficientemente. Esto es realmente las muletas del reto que tenemos. Hemos incrementado, a no ser, aunque tenemos un proceso fragmentado en los aliados, estamos esperando por vacunas y darle confort a la comunidad que tenemos un suministro para trabajar a través de esos niveles y esas escalas. Ese es el mayor reto que tenemos. Pero es claro qué es lo que los administradores de tercera parte, cuál sería el enfoque de su trabajo, si va a esto a resolver estos retos. Gracias, Mark. Vamos a Phil Barber. Phil, ¿estás ahí? Sí. Matemos el caballo muerto de Up to Dead Swords. Definitivamente las cosas se volvieron sucias en muchas citas que fueron vaciadas antes de reinstalarlas. Me pregunto si ustedes saben si algunas dosis terminaron de ser malgastadas en ese proceso y si fue así, ¿cuántas? Si pudiese, la respuesta, si puedo contestar, la respuesta es 0. Ken, ¿sabes tú cuántas citas al final fueron puestas en vacante? Estas citas por personas que no eran elegibles, todas eran fallas que fueron vaciadas y fueron rellenadas y que utilizamos básicamente en esos días. La respuesta corta, recuérdate que aunque 9,000 citas fueron canceladas, generalmente hay doble citas para esas segundas citas. Así que aproximadamente fue la mitad de esos individuos que fueron impactados por ello. Una vez eso dicho, sé que las citas que al siguiente día, tan pronto hay 75 rellenadas en el sitio, el siguiente día, en el día miércoles, el día martes, cuando ellos aperturaron, llegaron todos los espacios, fueron llenados y puedo reportarte a ti que un número de los adultos mayores que estaban arriba de 75 años estaban ahí. Gracias, muchas gracias. No podíamos llegar debido a que todos los espacios estaban tomados. Cuando ustedes los hicieron disponible, entonces me fue posible. Tenemos sin número de reportes de personal en el sitio que eso llegó a suceder. Grandioso. Yo también tengo alguna otra pregunta, pero sé que el tiempo es limitado. Así que voy a dejar que otras personas puedan tomar la palabra. Gracias, Camila Escobedo. Camille Escobedo. Hola, mi pregunta sería, ¿me pueden escuchar? Te podemos escuchar bien, gracias. ¿Cuáles son los principales aproximamientos que el contrato está tomando para estos miembros adultos mayores de la comunidad latina o indígenas, organizaciones? ¿Qué organizaciones son utilizadas y idealizadas su utilización para llegar a ese porcentaje de adultos mayores? ¿Alguien quiere tomar esto? Sí, definitivamente tenemos organizaciones confiables para que tenemos alianzas y sociedades con una asociación y conectado con estos confiados aliados del Centro de Recursos a través de los distritos de supervisión a los adultos mayores de bajos ingresos. Algunas de esas organizaciones son parte de ello. Puedo reconocer que Alegría mencionó anteriormente son CBOs y esas organizaciones que capturan y propagan la voz para poder suscribirlos y ser parte de este proceso. Yo adicionaría, Daniel, que la respuesta del condado al coronavirus bajo el liderazgo de la doctora Robinson
al grupo de trabajo de latinos que hizo a las organizaciones basadas de la comunidad y líderes para realmente ayudar al condado a profundizar en esa comunidad y realmente un invaluable recurso de esas comunidades y accesar a ellas. Realmente estamos tan afortunados de tener esos grupos que realmente continúa a hacer y tratar de conducir esos mensajes y llegar profundamente a estas comunidades. Los mismos retos que nos llevó a esas comunidades estar en altos niveles de la infección de coronavirus son los mismos retos que llegan a esas comunidades que están a riesgo debido a que no están vacunadas. Realmente puedes ver las maneras en que utilizarlo, un acercamiento de equidad y la respuesta de emergencia continúa apoyando un aproximamiento de equidad en la respuesta de vacunación. Yo también diría que el condado está averiguando y tenemos una clínica con mucho éxito en Roseland y que vacunaron a promotores y promotoras, asegurándonos que estamos reconocer el poder que promotores y promotoras tienen para compartir esa voz con esas personas que ellos se preocupan cada día, personas con quien ellos hablan cada día acerca de qué se trata el proceso de vacunación. De igual manera, no dejar. Coronavirus no se va. Todavía queremos que las personas tomen sus pruebas, aseguren que se están manteniendo tan bien como puedan, distanciándose, usando mascarillas, no reunirse entre ellos lo más fuerte que puedan. Estamos continuando a respaldarnos aliados en la comunidad para compartir esa información. Me preguntaba también si lo siento tanto, Candela, si pudieses la enmarcación del trabajo de equidad. Estaba curiosa de ver más detalles en esta enmarcación de este trabajo equitativo, estrategia de vacunación, múltiples componentes, vacunación y cómo propagar la vacunación. Y la estrategia son piezas de la equidad, lo que se ve cuando se hace equidad, cuando pones una clínica de vacunación. Y eso significa que el condado estará viendo equidad geográfica en sitios de vacunación y de pruebas y pedirle a los aliados que piensen que cualquiera que esté implementando esta clínica de vacunación, el pensar tener personas multilingüe y sitios multiculturales es muy importante en la manera en la cual nosotros estamos desarrollando esto. Muy bien, vamos a Megan Goldsby. Megan. Hola, y gracias por tomar mi pregunta. Tengo una pregunta rápida acerca de pruebas. Es un contraste de Fairgrounds que hace una línea y nadie va a tener, y casi nadie. Sé que la doctora Mays en el día lunes necesitan continuar obteniendo la vacuna. Hay una métrica que el condado obtiene adicional, va a dar puntos adicionales al moverse en escalas, al hacer más pruebas. Es el ratio. ¿Por qué queremos que las personas continúen obteniendo sus pruebas? La vacunación no ha salido a más del 10% de la población. Ha sido más que todo a los trabajadores de cuidado de salud y por las personas en la fase 1A que han obtenido la vacunación. Definitivamente queremos que las personas continúen obteniendo sus vacunas, porque eso nos permite a nosotros encontrar esas personas y casos más rápidamente y aislarlos o identificar sus contactos. Todo el proceso, de hecho, del condado. Es importante que la voz se propague, inclusive si seas asintomático en términos sin cualquier preocupación, que manera que haya sido expuesto a alguien que tenga COVID, un grupo o reunión, que sea tu preocupación. Las escuelas, por ejemplo, como ustedes saben, conforme nos movemos a reapertura de escuelas, hay muchas cosas que tienen que ocurrir en la comunidad. Demandas es lo menos. Quiero motivar a las personas que salgan y obtengan cuando pueda, porque les ayudará con los números de igual manera. Por día. 100,000 evaluaciones por día. Queremos alcanzar a 800 pruebas por 100,000 por día para tener una norma de corrección de que la tasa de los casos por 100,000.
Así que a continuación hay muchas formas de obtener una prueba para .emergency.org para que para hacer esa prueba hagan una cita. Comprendo que la cosa más importante es encontrar los casos, la corrección, el factor de corrección que tú mencionaste. Rápidamente, última pregunta, explicar cómo es que eso funciona para que más en más pruebas que hacemos, mejor oportunidad tenemos que movernos de las escalas que estamos. El promedio del estado para pruebas toma los 58 condados en California y va a ver cuántas pruebas por 100,000 están siendo conducidos por día. Si estamos abajo de ello, tenemos un factor favorable por casos. Por ejemplo, 2 meses atrás o un mes y medio atrás, estábamos haciendo alrededor de 600 pruebas por 100,000 por día. Tenemos un factor de multiplicación de 0.5. Tasa de ajustada, que de hecho de lo que era, eso cuenta a favor de movernos de la escala. Ahora todos están probando más. El estado promedio ha subido, estatal. Aunque todavía estamos haciendo pruebas, 3,000 pruebas por día, el factor de multiplicación es 0.8. Podemos hacer más pruebas, podemos testear más pruebas. El estado nos premia al dar a nosotros un factor de multiplicación por los casos, el número de casos por día por 100,000, lo cual determina cuál sería nuestro proceso de escala. Espero que haga sentido. Pueden al sitio web del estado para ver exactamente cuáles son los términos exactamente del factor de multiplicación. Muchas gracias por explicarlo. Excelente. Vamos a estar terminando pronto, pero Phil, ¿tú tenías una otra pregunta de seguimiento o más? Muchas gracias. Aprecio mucho eso. Hay diferente tema. Hablando acerca de las variantes que en el estándar de edades del condado en contra de 65 y mayor a nivel estatal. Totalmente comprendo tu razonamiento cuando viene a ser lo que es equidad y población vulnerable arriba de 75, cuando ves a los números aquí. Pero me pregunto, y esto puede ser para la doctora Shandy y la doctora Mays, cualquiera que sea apropiado. Aunque con la lógica detrás de ello, cuando ustedes ven las complicaciones que han resultado de Optum ser el mejor ejemplo de todos, vale la pena conducir a servir a esa población vulnerable cuando está causando hipo de la manera en que estamos viendo. Yo creo que es absolutamente importante siempre hacer lo correcto. Y lo que nosotros estamos haciendo en esa perspectiva es proteger a la población más vulnerable. Queremos prevenir hospitalizaciones y muertes. Y claramente de los datos y los datos que son conducidos respectivamente, necesitamos ser objetivos de esas personas que están en más riesgo. Aunque el hipo está ahí, es un proceso muy duro, lo comprendemos, nos disculpamos a todos que han salido como resultado del proceso, pero mantengan en mente que tenemos el mejor interés de la comunidad en nuestros corazones. Estamos protegiendo a nuestra población más vulnerable del peor resultado con ello. Y una última pregunta de seguimiento a ello. Tú hablaste mucho acerca de la escala, la tasa de fatalidad arriba de los 75 y más de esa población. Ese alto porcentaje de fatalidades en el condado que vienen en ese grupo de edad. Obviamente es también cierto que ese grupo de edad hace una alta proporción de las personas que viven en las instalaciones de largo término o settings de alto riesgo. Tienen datos que ustedes sepan que si ustedes separan instalaciones de cuidado, son personas de arriba de 75 o mayor, viven independientemente, están más a riesgo que las personas de 65 a 74, de ese grupo de 74 que viven independientemente. Es una buena pregunta, no estoy seguro que tenemos esos datos, pero le preguntaría a Kate, hable, que se puede dar ese dato o hable con respecto a ellos si tenemos ese dato. Estoy tratando de prender mi micrófono. Viendo los casos que hemos visto entre 75 y más, y esa población he reducido un tercio de ellos, de los residentes que se congregan en instalaciones de cuidado. En el caso del archivo, no puedo hablar definitivamente de todos los remanentes, personas que viven independientemente
de los que yo sé de los datos en los casos. Era un tercio que estaban en Concord Care, que estaba documentado en el registro o archivo. Bueno, escuchen. Esta es una grandiosa conversación. Aprecio todas las respuestas. Estamos al final de la hora. Estamos arriba del final de la hora. Muchas gracias por sus respuestas. Voy a pasarlo de regreso a la supervisora Hopkins. Muchas gracias, Paul. Mi compromiso es de que tal vez esta sería la primera discusión con respecto a equidad, pero no será la última. Pero equidad no es algo que tú chequeas la casilla, es algo que te tienes que mover activamente y trabajando cada día. Vamos a continuar haciendo lo que es con respecto a la implementación de la vacunación. Quiero agradecer a todos los panelistas que nos acompañen, de igual a Jordi, nuestro intérprete de español, y Naomi, nuestro intérprete de ASL. Quiero recordarles a todos que ustedes no siempre pueden encontrar la información que se actualiza en socorremergency.org/vaccine. También seguirnos en Facebook y Twitter. Estaremos en el mismo lugar, misma hora, la próxima semana. Cuídense todos.